Vamos a resolver este problema. En este problema tenemos un acróbata que está realizando un parado de manos sobre una rueda que está sobre un cable, el cable ABC. El cable ABC tiene 8 metros de largo, el acróbata pesa 720 newtons y está en equilibrio a una distancia D de uno de los extremos, de los apoyos. Este valor de D es de 3 metros. Entonces hay que determinar la tensión del cable y la tensión de la cuerda DE con la cual lo está sosteniendo un ayudante. El ayudante se está apoyando en el poste, es decir, no en el cable. Es algo importante que hay que mencionar es que como el cable es continuo, la tensión es continua y es la misma, y entonces hablamos de la tensión en el cable, es decir, la tensión en el tramo AB va a ser la misma que en el tramo BC. Vamos primero a realizar un diagrama de cuerpo libre del cable ABC, considerando la rueda también. Entonces este es nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a estudiar el cable y la rueda y ver qué fuerzas actúan sobre ellas. En primer lugar tenemos el peso del acróbata, tenemos la tensión que está ejerciendo el ayudante sobre la cuerda DE que está amarrada a la rueda, y tenemos la tensión del cable que es igual, es constante en toda la longitud del mismo y la vamos a llamar FABC, ¿sí? Entonces la misma en todos los puntos del cable. Vamos a analizar primero la geometría, a ver qué podemos sacar de esto. Entonces vamos a exagerar un poquito la escala vertical, vamos a exagerar el valor de delta, ¿sí? Y aquí lo que tenemos es, bueno, este esquema del cable flexionado, donde tenemos una deflexión máxima delta, este ángulo vamos a llamarle alfa, el ángulo de la derecha vamos a llamarle beta, esta distancia es la longitud LAB, esta distancia es la longitud LBC, y aquí están dibujadas las fuerzas. Si nosotros observamos con cuidado, con detenimiento la geometría, vemos que aquí existe un triángulo formado por un cateto de longitud 4.95, otro cateto longitud delta y la hipotenusa longitud LBC. También tenemos aquí otro triángulo que comparte uno de los catetos con el que acabamos de estudiar, acabamos de analizar, y el otro cateto es de 3 metros y la hipotenusa es LAB. Por el teorema de Pitágoras podemos deducir que esta hipotenusa al cuadrado menos uno de los catetos al cuadrado debe ser igual al otro cateto al cuadrado. Entonces, delta al cuadrado lo podemos calcular ya sea por el triángulo de la izquierda y nos daría esta expresión, o por el triángulo de la derecha y nos daría esta expresión. Delta al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Desde luego, estas dos ecuaciones, pues es obvio que si las igualamos nos deshacemos del delta, ¿no? Entonces igualamos las dos ecuaciones, esta parte de esta expresión la igualamos a la parte derecha de la otra expresión. Y también conocemos del problema que LAB más LBC son 8 metros, es decir, la longitud total del cable son 8 metros. Entonces ya tenemos más información que podemos meter a esta ecuación y lo que tenemos son dos ecuaciones con dos incógnitas. Una ecuación que es LAB más LBC igual a 8 metros, la otra ecuación que es esta de aquí, y las dos incógnitas que tenemos son LAB y LBC. Podemos resolver y resolviendo lo que obtenemos es que LBC nos da 4.9689, LAB nos da 3.0311 y bueno, sustituyendo estos dos valores en cualquiera de las ecuaciones estas que están aquí arriba y que estoy señalando, obtenemos cuánto vale delta. Una vez que tenemos el valor de LBC, el valor de LAB y el valor de delta, ya podemos obtener cuánto vale alfa y beta, cuánto valen sus senos y cosenos. Y aquí estaría la expresión para el seno de beta. El seno de beta no es más que delta dividido entre LBC. Delta dividido entre LBC.
el seno de alfa no es más que delta dividido entre LAB. ¿Sí? Delta entre LAB nos da el seno de alfa. Y aquí está. El coseno de beta sería 4.95 dividido entre LBC. Y el coseno de alfa es 3 metros dividido entre LA. Y entonces estos son valores que nos van a servir más adelante. ¿Sí? Ya tenemos cuánto valen los ángulos, ya está definida perfectamente la geometría. En muchas ocasiones lo que conviene es primero evaluar la geometría y definirla completamente antes de meternos a cálculo de fuerzas, porque generalmente lo vamos a necesitar. Entonces vamos ahora con el análisis de las fuerzas. Entonces sobre este cuerpo rígido definido que hemos planteado, que es el cable con la rueda, habíamos visto que actúan 4 fuerzas. Por un lado está FABC, ¿sí? Que es la tensión en el cable del lado izquierdo, y la podemos descomponer en su componente horizontal, que sería FABC por el coseno de alfa, y la componente vertical, que es FABC por el seno de alfa. También tenemos la fuerza FED, que corre paralelo de alguna manera al tramo AB del cable, y que también lo podemos descomponer en FED por la componente vertical, que es FED por el seno de alfa, y la componente horizontal, que es FED por el coseno de alfa. Otra fuerza que tenemos es la fuerza vertical de 720 newtons, no hay mayor problema al respecto. Y finalmente la tensión en el otro extremo de la cuerda, del cable, perdón, que es FABC, que también lo dividimos en sus componentes, que sería FABC por el coseno de beta y FABC por el seno de beta. Entonces, si yo calculo cuál es la resultante horizontal, la componente horizontal de la resultante, o la resultante total en la dirección horizontal, lo que vamos a tener es esta componente, que es FABC por el coseno de beta, menos FED por el coseno de alfa, menos FABC por el coseno de alfa. Si hacemos la suma o la resultante total de las fuerzas en dirección vertical, vamos a tener FABC por el seno de alfa, más FED por el seno de alfa, más FABC por el seno de beta, menos 720. Estas dos son las componentes de la resultante de fuerzas que actúan sobre el sistema cable-rueda. Pero desde luego, si no se está moviendo nuestro sistema, pues quiere decir que la fuerza total es cero. Recordemos que para que un objeto se mueva, tiene que haber una fuerza resultante. Entonces, estamos hablando de que la acróbata no se está moviendo, ¿sí? No se cae, pues está en equilibrio. Entonces, para estar en equilibrio, lo que necesitamos es que la resultante de las fuerzas sea cero. Si hubiera una resultante de fuerzas en cualquier dirección, el acróbata que tiene una masa se aceleraría. ¿Sí? Recuerden que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, para que no se mueva el acróbata, lo que necesitamos es que la fuerza total sea cero. Y entonces, la componente Rx total debe de ser cero. Igualamos la expresión anterior a cero, tanto la componente X como la componente Y. Y lo que tenemos son dos ecuaciones, dos incógnitas. Aquí no se ve muy claramente cuáles son las incógnitas y cuáles no. Recuerden que toda la parte geométrica, beta y alfa, ya está resuelta. La acabamos de resolver. Y las fuerzas, aquí lo que tenemos son dos fuerzas que desconocemos. Uno la FABC y otro la FED. ¿Sí? Podemos ver en la gráfica. Tenemos FABC que desconocemos. Y tenemos FED que desconocemos. Tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, se puede resolver. Digamos que hasta aquí terminaría el problema de la estática, en plantear las dos ecuaciones con dos incógnitas, pero vamos a resolverlo. Entonces, de la primera, pues despejamos y tenemos que FED, tras algunas pequeñas manipulaciones, nos da que FED es igual a FABC por esta expresión que tenemos aquí. Si esta FED la sustituimos en la segunda ecuación,
y desarrollamos y despejamos, tendremos que FABC nos da esta expresión de acá. Y fíjense que aquí tenemos 720 newtons por una expresión complicada, pero que está en función de alfa y beta que conocemos. Por lo tanto, lo podemos resolver. Sabemos, aquí estamos viendo, que el seno de alfa ya lo habíamos calculado, el seno de beta lo habíamos calculado, el coseno de alfa y el coseno de beta, y esas nada más los sustituimos en estos valores para obtener cuánto vale FABC. Y una vez obtenido FABC, sustituimos en la de FED y obtenemos FED. Y este sería el resultado final que obtenemos de este problema.